O sea, Daniel Quintero es un cacique electoral nuevo que la gente no ha aprendido la lección, que es un experto en coger votos, un pescavotos donde sea y de pegarse de todas las maquinarias posibles, por ejemplo, como lo hizo para quedar de alcalde de Medellín, que fue con toda la maquinaria de Luis Pérez Gutiérrez. ¿Estamos mejor hoy o al terminar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Yo creo que estamos mejor hoy. Te voy a decir por qué. Porque hoy estamos con la conciencia de que hay otras voces que no habían sido escuchadas y que la izquierda tiene una fuerza y que hay unas voces que tenían que ser escuchadas y que necesitaban un espacio político y que Gustavo Petro lo ha hecho muy mal, sí, me parece que este gobierno lo ha hecho muy mal, pero que vimos que había unas voces que no habían sido reconocidas. Buenas, estamos aquí en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos a Ana Cristina Restrepo como invitada. Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación. A nosotros muchas veces nos dicen que deberíamos invitar a tener más controversia, invitar a personas de otras perspectivas políticas y a veces no es tan fácil. Los hemos invitado y no es tan fácil que quieran tener estas conversaciones. Inclusive, cuando nos buscó el equipo de Roy Barreras, fue difícil, ¿cierto?, controvertir con las personas que hacen parte de ese gobierno, pero yo pienso que ese es un ejercicio muy valioso. Entonces, Ana, yo siento que esta es una de las cosas que más nos hace falta. Yo por eso quería tener esta conversación contigo justo antes de elecciones, una conversación donde podamos exponer puntos de vista. Yo siento que yo estoy de pronto un poco más inclinado hacia la centroderecha, hacia la economía del libre mercado, de las instituciones, de las reglas claras. No sé si estoy en lo correcto, pero tú de pronto estás un poco más hacia la centroizquierda. Y te quería proponer esto, una conversación. Ahorita me contestas si sí o no, o de una vez. Te quería proponer esta conversación donde podamos reconocer, exponer argumentos, conversar de coyuntura, pero un poquito más desde la profundidad y no desde la inmediatez. Entonces, nuevamente, agradecerte por aceptar esta invitación. Felipe, no, pues muchas gracias a ti por esta oportunidad de conversar contigo en la tertulia y pues cómo no te voy a decir que sí, me parece delicioso ponernos a conversar. Bueno, y lo de Y la tienes toda la razón. Centro-izquierda y centro-izquierda. Sí, centro izquierda, yo diría más de izquierda, los de izquierda dicen que yo soy de derecha, los de la derecha dicen que soy de izquierda y así, etcétera. Yo me siento centro izquierda, creo que es mi Yo posición. he aprendido un poquito a no intentar pelear con esas etiquetas, pero yo tengo una pelea eterna con las etiquetas, porque es que yo siento que es que, sobre todo en el mundo de la política y de los que queremos estar en la política para solucionar los problemas, cada solución, perdón, cada problema tiene una solución que obedece mucho como a la teoría de la sana crítica, del criterio y no a que sea de izquierda o derecha, ¿cierto? Entonces a veces yo peleo mucho con las ideologías, pero digamos que uno tiene una etiqueta donde puede que se identifique un poquito más. Yo, en cambio, creo que la ideología es muy importante, creo que es, digamos, como una declaración de principios y que precisamente esa es la que hace la diferencia en los gobiernos o en las formas de administrar. Pues yo nunca he hecho parte de un gobierno, pero creo que esa es una de las distintas maneras de administrar y decir, mire, yo creo, por ejemplo, en el Estado pequeño, o hay otras personas que dicen, no, el Estado pequeño no. Es decir, hay una serie de tensiones y precisamente por eso es fascinante la democracia. Ahora que se habla tanto de la crisis de la democracia, cuando la democracia está en crisis es cuando más hay que defenderla, para que personas distintas, desde estas ideologías distintas, desde estas distintas maneras de concebir el mundo, nos sentemos y arreglemos las cosas conversando. Que la cosa es, sí podemos construir algo distinto, con pensamientos distintos, pero sentados conversando. ¿Y tú, por ejemplo, crees en un estado más pequeño o más grande? Más grande. ¿Y o por sea, qué? El estado demasiado pequeño, no, porque de todos modos hay una serie de asuntos que están relacionados con la desigualdad, ¿sí? Y las oportunidades que han tenido muchas de las personas, porque Colombia es un país demasiado diverso y que en esa diversidad hay muchas personas que no han tenido y muchos grupos sociales que no han tenido oportunidad en la medida en que el Estado sea más amplio y que no quiere decir una burocracia pues desbordada, por ejemplo, como la Procuraduría, que me parece una grosería, como institución me parece una grosería la Procuraduría, sino tener un Estado diverso, que tenga una serie de voces diversas que desde su
propia perspectiva del mundo puedan aportar a ser un Estado más amplio y firme. Pero bueno, no quiere decir burocracia necesariamente, sino un Estado diverso, que sea conformado por distintas voces y más diversidad, porque Colombia es un país con muchas, sobre todo muchas voces que han sido invisibilizadas. ¿Y para ti cómo se transita ese camino para superar las desigualdades históricas que hemos tenido como país? Para mí esa desigualdad lo primero que se transita es con la educación. Ese es el primer paso. El segundo paso que hay que resolver urgente es la reforma agraria. Es la reforma agraria y la actualización del catastro. Esas son dos necesidades absolutamente imperantes. Pero yo creo que en principio es con la educación, porque la educación es lo que está siendo el obstáculo precisamente para que las personas decidan cuál ideología o cuáles son esas ideas que preferirían adoptar. Me explico en esto. Cuando llegan a comprar votos, la gente está, en estos días me contaron que están dando Nequi para comprar votos, que van candidatos y que les dicen, mire, este es mi Nequi. ¿Qué es eso, por Dios? La cosa es tener una educación y una educación para la democracia que empiece desde el principio. O sea, democracia no nos pueden empezar a enseñar cuando tenemos 18 años, cuando estamos en la universidad o cuando estamos listos para votar. La democracia se debe enseñar desde la casa y es una cosa desde el principio. Suena muy, no sé, como ilusorio o muy ingenuo, pero yo creo que la educación, empezar desde ahí, ese es el primer punto para Pero, sanear la pero, democracia. por ejemplo, en esta disyuntiva, para superar las brechas sociales es, para mí, el crecimiento económico. Y lo probamos, digamos, en las últimas 2 décadas, donde con un crecimiento económico sostenido, la mitad de la población colombiana salió de la pobreza. Pero hay otras personas, yo siento que desde la economía sí se genera una diferencia y una diferencia valiosa. Piensan que es que el Estado tiene que auxiliar, ahí tiene que dar un auxilio de choque sobre esas desigualdades. Y yo siento que ese auxilio es contraintuitivo porque las ayuda a perpetuar, sea creciendo el Estado o con ayudas económicas directas, que por más transitorias que sean, se van perpetuando en el tiempo. Estoy intentando limitar las diferencias antes de la conversación porque me parece chévere que cada uno limite cuál es esa posición. Es decir, en muchos países donde ya, digamos, donde países donde está el modelo liberal, de democracia liberal, y que han mirado este asunto de los auxilios y que los tienen vigentes. Te pongo, por ejemplo, países de los que integran Gran Bretaña, que tienen ese sistema de auxilios. Ese sistema de auxilios tiene también unos límites. O sea, son reglamentados. Esto no es abrir una cantidad de auxilios a todo el mundo, porque por supuesto eso crea digamos, unas aproximaciones a lo que es el papel del Estado. Y entre esas aproximaciones está lo que estás diciendo tú, que hay personas que van a decir, no, pues yo no voy a trabajar porque esto va a durar siempre. No, hay unos límites. Si aquí hay un auxilio al desempleo, hay un límite y hay un banco de empleo. Y si usted es un señor que me ha dicho 5 veces, ningún ejemplo ningún trabajo me sirve, pues yo me muero de la pena, pero le voy a quitar el auxilio de empleo. Se le han ofrecido 5 empleos. Usted a todo ha dicho que no, no le sirve nada. Entonces le quito el auxilio. Es decir, no solamente es ofrecer dinero, es ofrecer oportunidades de trabajo, tener toda esa infraestructura para que ese trabajo o pueda acceder o mientras accede tenga ese auxilio, pero ese auxilio no es eterno. Es, digamos, lo mismo en educación. Es decir, cuando se ofrece una educación buena, una educación pública buena, que yo creo que ese sería un ejercicio excelente con los políticos de acá y que yo sepa, Luis Carlos Galán es el único que mandó a sus hijos a un colegio público, que los políticos dijeran, voy a mandar a mis hijos a un colegio público. Y ahí se empieza a mejorar la calidad de la educación pública. En el momento en que las personas que están en el magisterio empiecen a ver que los políticos están mandando sus hijos ahí y que vean que en una reunión de sus padres de padres de familia está un alcalde, está un concejal, está un diputado, van a decir, bueno, aquí me están mirando, tengo que mejorar acá. Yo creo en un Estado más pequeño. Yo no creo en la reforma agraria. Yo creo que la reforma agraria nos tiene repitiendo ciclos como país desde hace muchísimos años,
donde la propiedad vuelve a pequeños agricultores que no tienen cómo producir, cómo comprar insumos, cómo sacar sus productos, cómo asociarse, y terminan vendiendo esas tierras que llegan otra vez a los grandes terratenientes. Entonces es un círculo que nos mantiene bien divididos entre los que pueden y los que no han podido, y al final no soluciona de manera estructural pues ese problema. Pero estamos de acuerdo en el catastro multipropósito. Yo estoy completamente de acuerdo porque creo que es un incentivo positivo a que no haya especulación en la tenencia de la tierra. Sobre lo que tú dices, perdóname, de los pequeños agricultores, pues por eso es necesaria la presencia del gobierno. Es necesario un gobierno que diga, perdón, del Estado, donde haya un Estado que diga, les voy a construir vías terciarias para que ustedes puedan, transportar sus productos, les voy a dar un auxilio para que ustedes puedan competir con el arroz que viene a precio de huevo de otro país, porque en ese otro país el gobierno sí les ayuda. Hay que empezar por Entonces, ahí, garantizar compra de cosechas, claro, distritos de riego, vías terciarias. claro, y ahí está, Pero yo creo y que ahí la distribución de la tierra crea inseguridad jurídica, nos cambia como ese tema de la propiedad privada, que al final de cuentas, ¿sabes dónde tiene inclusive asidero el tema de la propiedad privada? En el tema de la educación, de la movilidad social, del mérito, ¿cierto? Entonces al final se da cuenta yo para qué me educo y para qué avanzo en la sociedad si al final esto aquí lo vamos a volver a es de barajar, 5 lo terratenientes. vamos a volver a barajar cada cuánto. No, no, precisamente no, porque la reforma agraria lo que busca es eso. Lo que busca es que esa forma de latifundio que sigue permaneciendo en Colombia precisamente se abra para que personas, y no estoy hablando solamente de campesinos, sino para que personas jóvenes que se están formando en las ciudades tengan esa aspiración a tener su tierra, que esa es una aspiración No, legítima. yo estoy de acuerdo, pero siento que la discusión nos divide mucho como sociedad y hemos hecho el ejercicio muchas veces. Pero ¿para qué quería yo plantearte este ejercicio que no estaba planeado como en lo que te quería preguntar? Y es porque mira que hemos trazado límites donde tú piensas una cosa, yo otra, por ejemplo, el tamaño del Estado, nos encontramos en la educación, en el catastro multipropósito, y yo creo que así desde el disenso es que se empiezan a encontrar consensos. Bueno, Ana, ¿y qué opinas, mejor dicho, de este momento que vivimos como país? Si tú lo pudieras describir como en una frase, ¿cuál sería? Bueno, en una frase es de profunda polarización, y es una polarización donde lo que se está buscando es que ganen partidos políticos o que ganen grupos políticos, sino que gane la sociedad. Y eso me parece muy triste para una democracia. Pues estamos en el mismo contexto que está todo el mundo, estamos en este contexto abierto de polarización mundial, porque Colombia, pues nunca habíamos estado tan conectados con el mundo como estamos hoy. Y en esto de la polarización y los populismos estamos perfectamente en concordancia. Me parece profundamente triste que los discursos populistas estén imperando en este momento en la política. Yo no sé si tú votaste por Petro, eh, Yo sí voto por Petro, tú votaste, en la segunda, en pero la segunda. sobre todo porque no quería reducir a esto como a una etiqueta, pero yo no esperaba nada distinto del gobierno de Gustavo Petro y fue muy complicado, ¿cierto? Esa disyuntiva de votar en blanco o por Rodolfo Hernández o por Gustavo Petro, porque a mí me tocó verlo gobernar en Bogotá. Yo no vivía en Bogotá, pero sí me tocó un gobierno caótico, un gobierno divisivo, un gobierno que no ejecuta, un gobierno indisciplinado. No esperaba que ocurriera nada distinto. ¿Tú sí esperabas que de pronto esa promesa del cambio se materializara de alguna manera? Yo sí esperaba mucho del gobierno, no de Gustavo Petro. Y aquí quiero hacer esa diferencia entre lo que es dos diferencias básicas. Una, el gobierno de Gustavo Petro, y otra entre Gustavo Petro. Porque la persona Gustavo Petro me parece que no es una buena persona. Y eso yo lo tenía muy claro desde que escribí la biografía de Carlos Gaviria Díaz. Por todas las, ¿En qué inclusive año la escribiste, perdón? lo escribí en el año 2020, la publiqué en el año 2020 con Planeta, se llama El hereje Carlos Gaviria. Entre la reportería que hice, que fue con muchas voces, estuvo la de Gustavo Petro, pero estuvo con otras personas del Polo y que mostraron cómo se comportaba el individuo Gustavo Petro como político. Y entiendo que traicionó a Carlos Gaviria en alguna elección de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Sí, Le no, prometió le socavó el la apoyo. cosa es que Gustavo Petro tuvo unos roces muy fuertes con Carlos Gaviria, y alguna vez en estos asuntos de política interna del Polo, pues ahí sí traicionó los principios y, pues cosas relacionadas con el cambio de votos, etcétera. Una cosa horrible. Entonces, como persona, yo no esperaba nada de Gustavo Petro, pero yo sí esperaba algo del primer gobierno de izquierda.
eso, porque sería el primer gobierno de izquierda de toda la historia. Porque en Colombia, pues lo más cercano que ha habido a la izquierda había sido López Pumarejo, que era un liberal. Pero, pues, por ejemplo, esos otros ejemplos que dan que Samper, pues eso no es izquierda, o sea, nunca. Te voy a dar un ejemplo, pero para un capítulo que te tengo preparado posteriormente. Y después lo tocamos, después profundizamos. Alfonso López Pumarejo, después Álvaro Uribe Vélez. Ok, bueno, no, No, ahorita me explicas ese capítulo, sí, pero digamos es la primera vez que la izquierda llegaba al poder. Entonces yo sí esperaba de un equipo donde estaba, por ejemplo, Cecilia López, una mujer como Cecilia López, y yo decía, bueno, está una persona como Alejandro Gaviria. Empieza una serie de personas que conocen cómo funciona el Estado y que llegan ahí sabiendo cuáles son, digamos, las dificultades de manejar el Estado, porque es que una cosa es que te lo sueñes y uno, pues, digamos, para uno soñarse un Estado perfecto sin haber estado adentro, pues todo sirve. Pero otra cosa es personas que ya han estado ahí y que podrían entrar y hacer un papel muy importante, pero pues vimos cómo todo se fue desfigurando. Entonces yo sí quisiera hacer esa diferenciación entre uno, el gobierno de Gustavo Petro y de Gustavo Petro. De Gustavo Petro yo no esperaba mayor cosa. De un gobierno de izquierda sí. Y lo otro, que también pues lo podemos desarrollar después, o si no lo vas a desarrollar, pues yo sí lo quisiera decir, la diferencia entre la izquierda y la izquierda armada. Porque es no, que no lo tengo preparado. listo, porque siempre se ha dicho, es que usted es de izquierda como si fuera de izquierda implicara ser o estar de acuerdo con la lucha armada. Y no es así. Uno puede defender las ideas de izquierda, de centro izquierda o de izquierda pura sin estar de acuerdo con el uso de las armas. Y yo creo que ese estigma ha sido profundamente ampliado, sobre todo en Antioquia. De pensar, la prueba que está es la UP, el exterminio de la UP, que uno de los lugares donde se dio con más crueldad fue aquí en Antioquia. La UP, la Unión Patriótica, no fue el partido de las FARC. Eso es mentira y es una mentira que se ha propagado por años. Y la JEP ya dio una cifra de más de 6.000 víctimas del exterminio de la Unión Patriótica. ¿Eran un partido de izquierda? Sí, por supuesto, de izquierda dura, sí, por supuesto, pero no era un brazo armado. Pero hay documentos, en estos días leía yo un libro de Carlos Lemos Simons donde mencionaba una convención, no me acuerdo, me imagino con alusión a algún municipio, la convención el nombre de algún municipio, donde decidían, al empezar a entrar en negociaciones con el gobierno, que iban a montar un partido político, era la UP y era una representación de la FARC, que creo que era Jacobo Arenas y Manuel Marulanda los que tomaron esa decisión. Inclusive hacía parte de ese partido recién creado, pues las células estudiantiles y de los rumores y de todo lo que ocurre ahora es que ha salido nuevamente esa historia porque ahí se encontraba en la UP Manuel Cepeda, el padre del ahora candidato Iván Cepeda. Sí, es partido, pues hay otra cosa distinta que también es el Partido Comunista, que es otro partido distinto y que tampoco uno puede decir que es un partido armado. La Unión Patriótica empezó con una profunda estigmatización. Uno de sus focos de crecimiento fue en el Urabá y en algunos lugares de Antioquia, donde los candidatos, solamente por ser candidatos, sin tener ningún vínculo eh, con las FARC, sin tener armas, estaban haciendo política de izquierda. Entonces yo creo que ahí hay digamos que es, es una cosa de la historia que marca un precedente en el sentido de cómo la estigmatización puede acabar con un partido político, ¿cierto? La estigmatización de pertenecer a las FARC. Si uno mira hoy el Partido Comunes efectivamente es de personas que estaban en las FARC. Son personas que militaron en las FARC y que se desmovilizaron y que buscaron estar en la vida civil. Si tú me preguntas a mí si prefiero las personas de las FARC en campo, secuestrando personas, eh, reclutando niños, como lo aceptaron ante la JEP, o si los prefiero sentados en el debate democrático en el Congreso, yo los prefiero en el Congreso. Que no estoy de acuerdo con ellos en nada, no estoy de acuerdo con ellos en nada, pero yo los prefiero ahí. Yo los prefiero ahí enfrentándose a personas que piensan completamente distinto. Hay unos eventos muy recientes en la Universidad de Afit donde había una persona que no estaba en nombre del Partido Comunes
esta candidata es una candidata a Senado, ella está por Fuerza Ciudadana y hubo pues digamos, una sacudida fuerte porque ella estaba sentada ahí. Y yo entiendo que haya, digamos, ese descontento, pero entonces la pregunta es, a ver, ¿ustedes dónde prefieren que esté ella? ¿Prefieren que las personas como ella que decidieron cambiar las armas por la palabra sigan con las armas o las preferimos acá donde están en el debate democrático? Y Pero tú no crees que haya una responsabilidad en es muy fácil siempre, digamos, responsabilizar, es que no hubo una paz real porque no se implementaron los acuerdos, ¿cierto? Y todos nos hemos montado en ese, digamos, en ese caballo de batalla de los opositores de algunos gobiernos anteriores, pero muchas de las cosas sí se implementaron y se implementó la JEP, que nos ha costado 5 billones de pesos a hoy en día. ujú, Y la JEP investigó, y yo no sé, la cifra es impresionante de hechos probados, como tú dices, donde la misma FARC reconoció que cometió delitos de lesa humanidad reclutamiento de más de 18.000 y niños. la JEP les dio 0 días de cárcel. Mientras que en el mismo caso, a un grupo de militares donde se le probaron unos falsos positivos, es decir, que hacían operaciones y las encubrían diciendo que eran efectivos de las FARC cuando eran simplemente civiles, los condenaron a 20 años de cárcel y el rasero fue completamente diferente. Entonces, ¿tú no crees que la sociedad entienda? Yo creo que hay como una expresión espontánea de que no hubo justicia. ¿Tú no crees que eso va generando unas heridas que no nos van a permitir sanar como sociedad? No, te voy a explicar cuál es la diferencia y por qué hay unos que van a recibir, que además todavía no ha sido la condena, porque hay unos que van a recibir 20 años y otros no. La JEP tiene un tratamiento igual para los dos principales actores del conflicto, que son las extintas FARC y que es el ejército. ¿Qué pasa con los que no aceptaron? Escucha eso porque esto es muy importante. Los que no aceptaron su responsabilidad, por ejemplo, Publio Hernán Mejía, él no aceptó su responsabilidad. Entonces pasa de un juicio dialógico a un juicio que ya es adversarial. En el juicio adversarial, cuando se pasa ese otro juicio, ya se acepta que se va a tener un juicio en que él lleva sus ¿Y ese es el testigos. único criterio? ¿O hay otros incumplimientos también No, que se vuelven es no criterio? aceptar. Es Pero, no por aceptar. ejemplo, el tema de no. Entonces, discúlpame, yo te termino esto. Cuando no se acepta la responsabilidad, pasa a juicio adversarial y ya hay un juicio aparte de la JEP. Con las Pero penas normales de la ley, no, unas penas con menores. una pena máxima de 20 años de cárcel, que es, por ejemplo, lo que le tocaría a Publio Hernán Mejía, que es el ejemplo que yo estoy poniendo. Y esos otros incumplimientos estructurales, como digamos de no haber dicho toda la verdad, de no haber entregado los bienes, o sea, esos también incumplimientos del lado de la FARC, eso no hace mérito alguno en ese tipo de sentencias. Lo que pasa es que las sentencias están relacionadas directamente con la aceptación. Y hay distintos, pues digamos, distintos niveles. Entonces, lo primero es aceptar el crimen. Que, por ejemplo, en el día que estamos grabando este podcast, estas personas están diciendo no solamente que reclutaron menores, sino que era política reclutar menores. O sea, entre las políticas de las FARC era reclutar menores. Pero cuando van a ir a un Estado a ser parte allá en la JEP y a decir, sí, era política nuestra, digamos, yo estuve en el ejército en 1996 y había una medalla muy importante que se llamaba la Medalla de Orden Público y tenía lamentablemente una proporcionalidad muy directa con el número de bajas en combate. Cierto, era una política del Estado, pero cuando va a venir el Estado a responsabilizarse, nadie lo va a hacer, porque entonces el día que el Estado diga, yo me responsabilizo de eso, todos los militares quedan eximidos. Casi que los militares tienen que enfrentar una cantidad de responsabilidades individuales y quién los defiende a ellos. No, hay una cosa y es que pues lo que tiene la JEP y la justicia transicional es que precisamente se está tomando máximos responsables. Porque imagínate, sí, porque la gente dice, las personas de las FARC, no estoy hablando de las disidencias, que las disidencias son personas que incumplieron, y aquí dejo claro, yo estoy completamente en contra de lo que ha pasado con la paz total, porque darles una segunda oportunidad a las personas que se les dio la oportunidad pues de reincorporarse y de estar en la vida civil, pues no. Em, pero lo que te quiero decir es,
Cuando estas personas ingresan a la vida civil y cuando dicen yo estoy aquí porque quiero ser un ciudadano, porque quiero volver, la JEP dice, aquí vamos a juzgar a los máximos responsables, porque tú no puedes juzgar a 20.000 personas, tú no puedes meter a 20.000 personas a la cárcel. Es lo mismo con el ejército, que el ejército tú no puedes juzgar con la misma dureza a los que eran soldados y que muchas veces eran soldados rasos que no tenían otro chance en el campo que decir que sí. A los que se juzga es a los que están en grados altos. Pero te quiero plantear, porque no me quiero quedar acá. Yo Ok, creo que una de las cosas que tenemos que trascender es mirar hacia el futuro y poder tener este tipo de conversaciones, porque si uno se queda en las diferencias, creo que no, nos queda muy difícil salir de ahí, pero es que el ejército representaba a los colombianos. claro, y O es que esa sea, es la gravedad. y al final, ¿dónde están los colombianos respaldando a esas personas que tenían el uso legítimo de las armas, que tenían un direccionamiento de pronto político y que ahora responden casi que, listo, estaba muy arriba en la pirámide jerárquica, entonces responden por ser máximos responsables, pero al final es una responsabilidad casi que individual cuando representaban al resto de los colombianos. Es como que los dejamos solos. No, lo que estás diciendo tiene un fondo filosófico profundamente bonito, y es que precisamente porque ellos nos representaban a nosotros es por lo que les tenemos que exigir más. Por eso la falsa equivalencia, la gente que compara la JEP, las personas que están ante la JEP, que comparan a las FARC con los militares, no tiene No sentido. puede ser. No puede ser, porque las FARC no tienen mandato constitucional. Las FARC no nos estaban cuidando. En cambio, el ejército sí. El ejército estaba encargado de cuidar a todos esos falsos positivos. Y precisamente ese trabajo que hace la JEP de coger a estos grandes cabecillas de las FARC, por un lado, y por el otro lado, a los responsables del ejército y decirles, ustedes son responsables de esto, es decirles, ustedes tenían la confianza de la Constitución, ustedes tenían un mandato de cuidarnos. Y hay una cosa que tiene los falsos positivos que es muy triste y es la vulnerabilidad. Es decir, tú no vas a ver un falso positivo de estrato 6. Eran muchachos pobres, eran muchachos que estaban en la calle, eran muchachos que estaban, y casi todos hombres, por eso hablo en masculino, porque la mayoría de los falsos positivos pues la comparación con mujeres es mínima, porque la mayoría eran hombres que los engañaban y se los llevaban y había toda una maquinaria montada. Entonces, eso que estás diciendo es algo que es cierto y que es muy bonito, precisamente porque nos representaban y porque nos debían cuidar. Por eso es completamente injusto que comparen a un grupo guerrillero con quien tiene el monopolio de las armas y quien tiene la obligación de cuidarnos. Yo te, Entonces ahí también nos encontramos. Es yo te decir, agradezco mucho esa reivindicación de la fuerza militar. Yo creo que eso inclusive es más valioso que profundizar en las diferencias que tenemos sí, con el acuerdo de paz que se firmó con la FARC. Pero volvamos un poquito entonces hacia esa diferencia con el gobierno actual, elecciones recientes, 2022. El gobierno ya casi se termina. O sea, ¿qué no entendió el resto del país de las personas que votaron por ese supuesto proyecto del cambio, que votaron por Gustavo Petro? O sea, que todavía no hemos entendido en ese espectro de derecha, centro derecha y gran porcentaje del centro, que no hemos entendido. empezaste diciendo las personas que votaron por Gustavo Petro y No, después dijiste no hemos entendido y tú no votaste que por no ha Gustavo entendido el Petro. resto del país que no votó por Gustavo Petro, de ese país que votó por ese proyecto del cambio. Ok, en el proyecto del cambio, eh, pues hay una cantidad de personas que fueron históricamente, que están históricas, siguen históricamente, eh, digamos, aisladas del debate político. Digamos, grupos de indígenas, afrodescendientes, grupos de organizados, rurales, que estaban fuera del debate político. Hay un asunto muy interesante y es quiénes llegaron a la constituyente de 1991, porque veníamos de esto que era el Frente Nacional, que eran todos liberales y conservadores, y la constitución del 91 llaman a decir, venga, sentémonos con alguien más y se sientan con el M-19. Y el M-19, que ya estaba desmovilizado por acción del gobierno primero de Belisario Betancur y después de Virgilio Barco, el M-19 puede entrar y entra con votos, con una cantidad de votos. Antonio Navarro Wolf entran con una cantidad de votos a decir, vamos a discutir el país que queremos y en este país no solamente somos liberales o conservadores, aquí hay otras formas de pensar. Entonces, por ejemplo, las FARC, que ya existían entonces, o el ELN, no estaban ahí. Y una vez más,
es eso que queda en la cabeza de que solamente la izquierda es armada. No, solamente la izquierda no es, es armada. Hay una izquierda que es pensante, que quiere, y yo digo pensante porque es que yo no avalo en ningún momento el uso de las armas. Eso no, eso debe quedar clarísimo. Pero hay una izquierda que es una izquierda que está dentro del debate y que merece estar ahí en el debate político y que es muy posible que no haya estado ahí. Entonces, hay una cantidad de gente O sea, que es es un tema de visibilización. de visibilización en la política, ¿cierto? Que es de visibilización en la política. De decir, nos vamos a sentar aquí en una mesa que tuviéramos aquí, no sé, sentada una persona de una comunidad indígena, de una comunidad afrodescendiente, una persona rural, porque tú y yo somos personas que crecimos en la ciudad, que tenemos una historia de ciudad, que tenemos todo el derecho a votar y a manifestarnos, pero que estamos hablando desde un lugar de privilegio porque hemos crecido en un lugar donde hemos tenido, digamos, todos los servicios primarios cerca de nosotros, estamos cerca de un centro de poder, estamos en la segunda ciudad de un país cerca de un, y eso nos protege, solamente estar en una ciudad como esta ya es una protección. Y en tercer lugar tenemos, y volvemos al principio de esta conversación, tú y yo hemos tenido un privilegio que es la educación, y la educación no debería ser un privilegio sino que debería ser un derecho de Pero todos. esas personas que visibilizaron tienen más problemas que antes en acceder a los medicamentos. La gente, por ejemplo, en el Putumayo, en Mocoa, con todo ese dinero que ha llegado allá para la reconstrucción, que se lo siguen robando los políticos. Algunas otras zonas del país donde había llegado nuevamente el Estado con algunos proyectos de implementación, inclusive de ese acuerdo de paz con esas zonas especiales, donde sienten otra vez que el gobierno está en poder de las bandas criminales. Eh, no sé, yo no sé, es que se me queda como un poquito corto el argumento de la visibilización. Siento que hay algo que no hemos entendido como sociedad de más allá de la visibilización, de una gente que votó por un proyecto y que todavía hoy siente que hay algo que cambiar, pero no sé, no es claro para mí. Mm. A ver, con respecto a lo que dices, vamos por partes porque mencionaste varias cosas. Mencionaste salud y mencionaste paz total. A lo que te referías es paz Sí, total, ¿cierto? Bueno, en el sentido de el acceso a la salud, se está buscando un modelo de estatización que mira hacia atrás y que de hecho ya el gobierno puso un modelo que es el modelo de los maestros del magisterio, que pero ya se mostró que no funcionó, ¿cierto? Ellos dijeron, vamos a volver a un modelo de estatización y les vamos a mostrar este modelo que va a funcionar. No no funcionó, funcionó. ¿cierto? Entonces eso es muy claro y eso lo tiene la gente ahí, ¿cierto? Tiene la claridad. No estoy teniendo acceso a medicamentos, no tengo donde me operen, estoy en estas esperas eternas. Bueno, ese es el primer punto y después te desarrollo la idea. Segundo punto, la paz total. Por ejemplo, las personas en Arauca que estaban esperando y que los territorios de frontera son tan bravos, porque es que los territorios de frontera es un lugar donde el ejército, contrario a lo que muchos dicen, que el ejército no está obedeciendo órdenes, el gobierno sí está tratando, el ejército sí está recibiendo del gobierno, pues es que el ministro de Defensa es un militar, sí están tratando de combatir pues a las guerrillas, pero es que tienen donde refugiarse y eso lo sabemos. El ELN es paramilitar en Venezuela, es un grupo paramilitar, no es un grupo guerrillero, es un grupo paramilitar en Venezuela. Entonces, te junto estas dos cosas para decirte, hay esas personas que no han sido invisibilizadas, que son muchísimas en este país, que sí, que ven eso, pero que por otra parte están viendo un discurso que los cobija, un Gustavo Petro que les está hablando, un presidente que les está hablando a ellos y están viendo, y que esto no es menor, y que hay cosas que son políticas, que son puramente de política electoral, y es, te suben en precampaña un salario mínimo al Pero no se lo 23%. ganan, ¿Cómo? no se lo ganan. Esas personas simplemente, los más Claro, contentos con el salario mínimo, pero eso es muy vendedor políticamente. Es que una cosa es lo que se logra, porque las personas que tienen el salario mínimo no son la mayoría de los colombianos, pero cuando tú te paras con toda la fuerza del Estado y con los medios del Estado y dices, yo subí para las personas que se ganan menos, subí casi un 24% el salario mínimo, esto es algo que cala muy profundamente. Entonces hay una serie de asuntos que tienen que ver, claro, los auxilios, por ejemplo, los auxilios a la vejez,
que estaban en otros gobiernos, sí, pero aquí hubo una expansión. Entonces, toda esa serie de asuntos que la gente Pero los entiendo ve. que se ha reducido. Hay una expansión del discurso, ¿cierto? Y la amplitud del discurso, o sea, esa difusión del discurso, pero no del subsidio en sí, que inclusive se ha intentado utilizar las pensiones de la gente para pagar esos subsidios cuando deberían ser del presupuesto general de la nación. Les está llegando menos, es una promesa incumplida y la gente siente, o sea, siento que es como un uso de los problemas de la gente que Sí, no hemos podido como combatir, pues como poder traducir, hay digamos, de alguna personas, manera. hay muchos grupos, Felipe, que han sentido que solamente se sienten escuchados, pese a que no haya transformación. Y es lo mismo que la gente se pregunta en los Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Cómo eligen otra vez a Donald Trump? Porque él oyó a los que estos demócratas liberales no fueron capaces de oír. ¿Y cómo están esos votantes de Trump? Fregados. Pues los latinos, si es que no los han expulsado, se están escondiendo en la casa. Los de el Estados Unidos profundo, los de estos estados profundos, están fregados porque ya se les está yendo la mano de obra que les ayudaba en sus cultivos. Pero Trump se dirigió a personas que, que muchos candidatos durante muchos años no habían oído y de alguna manera, o de alguna manera no, de muchas maneras, Gustavo Petro hizo lo mismo y les habló y esas personas se sienten escuchadas. Y en el momento que él empieza a decir que es una cosa puramente populista, el pueblo soy yo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál yo? O sea que ¿Cierto? nos falta, no hemos aprendido a comunicarnos. Yo creo que en política, obviamente, pues hay unos grandes oradores, y bien los, digamos, el centro de polarización en Colombia son Álvaro Uribe y Gustavo Petro, es precisamente por el lenguaje. Y aquí es muy bueno que hablemos del lenguaje en la política, porque en la medida en que tú le llegas a una persona o le llegas a las personas con un lenguaje simple, cuando le llegas con ideas que son simples y que no te requieren mucho explicar, cuando tú dices seguridad, va a volver la seguridad, pero espérate, ¿la seguridad cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Salud para todos, no, un momento. ¿Cómo vas a hacer cómo vas a implementar esa salud para todos? Es que el discurso lo aguanta todo. Y ese es el problema de los populismos y que nos estemos enfrentando en este momento a dos modelos que son opuestos y que le están hablando a fracciones muy distintas de la sociedad, pero que le están hablando con palabras simples, mientras que los otros, algunos de los candidatos más invisibles, están con un discurso un poco más complejo, ¿sí? Un discurso que es eh, digamos, de acciones que requieren más tiempo. Por ejemplo, la educación, ver resultados en educación, eso es a un plazo muchísimo más largo. Los resultados en educación, tú te demoras probablemente décadas en encontrarlos, ¿sí? Entonces, a eso me refiero yo. Gustavo Petro le habló a personas que sentían que ningún gobierno les había hablado. Bueno, y ves hoy, porque estamos a puertas de elecciones, algún liderazgo en Colombia capaz de construir esas mayorías, Es bueno, hay una cosa que es capaz de construir las mayorías y otra cosa si es capaz de ganar. de ganar. Sí, no, de ganar y de manejar a Colombia, si le cabe al país en la cabeza. ¿Y vas a votar alguna consulta? Sí voy a votar en alguna consulta, sí voy a votar en una consulta, Bueno, no, pero tengo una indecisión entre dos consultas. estás indecisa entre dos consultas y nos quieres decir cuáles. Yo quiero votar, em, mejor dicho, la consulta que yo siento que es en la que debo votar es por Claudia López. Yo quisiera votar en la consulta por Claudia López. Pero también, y esto te lo voy a decir, es más como periodista, por la reportería que he hecho y los expertos que he consultado, tengo entendido y lo que he revisado con distintas personas es que la mejor, a nivel programático, el mejor programa de centro lo tiene Juan Daniel Oviedo. Hay que Entonces, votar la gran consulta por Colombia. Nosotros hemos hecho mucha pedagogía al respecto, pero digamos, inclusive le hemos dicho a la gente, porque es un ejercicio muy bonito también de escucha ciudadana. Entonces somos 70 candidatos, por favor, únanse.
quién va a ganar, cuál es la visión de país. Y yo creo que se ha generado un ejercicio trascendiendo los egos, donde hay diversas formas de entender la política. Está Juan Daniel, está alguien más de derecha, está Paloma, está Juan Carlos Pinzón, hay gente de izquierda, hay gente que estuvo en gobiernos anteriores, hay gente que representa las regiones como Aníbal Gaviria. Entonces yo creo que es un ejercicio que representa muy bien a Colombia y creo que deberíamos como ciudadanos responder a ese gran esfuerzo. Pero entonces yo le digo a la gente que tiene una votación un poquito más definida hacia alguno de los extremos, sea por Iván Cepeda o por Abelardo de la Espriella, que se den la oportunidad de votar la gran consulta por Colombia, que pueda haber después, en una primera vuelta, lugar a que voten por ese candidato que prefieren. Y yo te quería comentar algo, porque he visto en la prensa, tú trabajas en un medio nacional, he visto en la prensa, he visto en la intelectualidad, he tenido estas discusiones, sobre todo en Bogotá, en las regiones, siento que hay más adherencia de pronto a algunos candidatos, donde se privilegian un poquito más las formas que lo material. Y me refiero a dos visiones muy distintas de país. Tú ya lo ibas a mencionar, ¿cierto? Que estamos enfrentados a dos visiones distintas que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Yo siento que Iván Cepeda representa cosas que no hemos podido trascender como sociedad, ¿cierto? Inclusive de lo que nosotros ahorita hablábamos, del tema de las FARC, de la UP, de una visión estatista, un personaje oscuro que representa el odio, pero tiene unas mejores formas. Y he visto una resistencia muy grande, y yo espero que esto no sea una defensa del candidato Abelardo de la Espriella. Yo lo conozco y quisiera también invitar a que Iván Cepeda estuviera con nosotros en este programa. Pero el rechazo a Abelardo siento que viene más por las formas que por lo material. Sobre todo, vuelvo y te digo, en Bogotá, en los medios, en la intelectualidad. ¿Tú qué opinas de la diferencia de esos dos candidatos? Bueno, Tú sin ponerte aquí contra las cuerdas de ninguna manera, si te parece, tú votarías, por ejemplo, por Iván Cepeda no, y por Abelardo de la Espriella. tampoco. Entonces, ¿qué representa para ti cada uno? Bueno, a mí Iván Cepeda me parece que fue un gran senador, me parece que fue un senador de oposición brillante que tenía unas posiciones claras y que hacía muy bien su trabajo como senador. Yo, ¿por qué no votaría por Iván Cepeda? Eh, Primero, pues yo no tengo ninguna duda de la honorabilidad de Iván Cepeda, la verdad, no tengo ninguna duda sobre eso. Su papá, no creo, pues primero que lo juzguen a uno por las acciones del papá, pero tampoco pues creo que eso sea ¿Me la... permites hacerte una interpelación? Sí, Sé que yo te hice una pregunta y no me quiero meter en la mitad de la respuesta, pero quiero agregarle algo. Y los computadores de Raúl Reyes, las menciones explícitas de que organizara sus levantamientos populares, que a su vez dieron lugar a los levantamientos populares del 2021, ¿cierto? sí. Entonces, Iván Cepeda, eh, todo lo que publicó La Silla Vacía, por ejemplo, yo no votaría por Iván Cepeda por dos razones. La primera razón es porque este fue un gobierno donde se trató a las mujeres muy mal, se contrató a personas y no solamente se contrató, sino que hubo ascensos a personas o se promovió encargos a personas con hechos probados de violencia contra mujeres y después se les premia. Benedetti, Armando Benedetti, Holman Morris, Holman Morris, podemos seguir con el que fue embajador en Ghana, que en este momento se me olvida el nombre. Es decir, otro asesor sí, de despacho cercano a Petro también, que también se me olvida el nombre. O ese sí. era el que está en Ghana. No, él ya lo devolvieron, el de Ghana ya lo devolvieron, pero lo devolvieron para la agencia de tierras. O sea, ¿sí? Entonces hay una cantidad de cosas que uno dice, aquí no hay un rechazo directo a la violencia contra las mujeres, a las violencias basadas en género. Y yo hubiera esperado y me quedé esperando que Iván Cepeda tuviera un rechazo tajante como el que tuvo Juan David Correa, ministro de Cultura, o como el que tuvo Susana Muhammad, ministra de Ambiente, a pesar de que ella después recibió otro cargo, pero que dijeron en la mesa, no, un momentico, yo aquí no me voy a sentar en una mesa con este señor tuvo un incidente, no sé cuántos, pero por lo menos con denuncia, un incidente en España. Entonces dicen que porque ya retiraron la denuncia ya no existe. No, no, un momentico. Es que porque te retiren una denuncia no quiere decir que el delito no existió o que la violencia no existió. Eso estuvo ahí. Entonces, digamos, eso frente a las mujeres me parece
que es inaceptable. Pues, que Extensivo a la corrupción. sí, bueno, por Es ejemplo, un silencio también extensivo a la bueno, corrupción. y lo segundo, sí, claro, tienes razón, pero lo segundo es la salud, porque si Iván Cepeda llega al poder, que es muy posible, la lista del pacto histórico es encabezada por Carolina Corcho, que Carolina Corcho Destruyó el sistema de salud. es la persona que tiene en su cabeza todo este sistema de salud. Entonces quiere decir que no solamente el Ejecutivo estaría a cargo, sino que el Legislativo estaría con su cabeza y con la cabeza de todo lo que ha generado este sistema de salud, estaría pues abogando por ese cambio absoluto del sistema de salud. Y eso sí me ha parecido a mí Y sí, profundamente yo creo perjudicial. en la veracidad de lo que decían los computadores de Raúl Reyes, pero digamos que le diéramos, pues porque la justicia colombiana, no así la Interpol, dijo que se había violado la cadena de custodia, entonces no le dio validez a esas pruebas, pero digamos en el caso de que lo que dice ahí es cierto y que él hizo una movilización por órdenes de las FARC, eso no te impediría que votaras por él. Yo no tengo la claridad, Felipe, sobre esa cadena de custodia y creo que sobre la cadena de custodia de esos computadores. Entonces, ¿te Eh, gustaría darle el beneficio de la duda sobre ese sí, tema? sí, por el asunto de la cadena de custodia. Yo creo que ahí hay todavía una pregunta para hacer sobre el manejo que tuvo esos computadores y sobre esa cadena de custodia. Y de hecho yo he buscado a Sergio Jaramillo para hablar más en profundidad sobre, porque Sergio Jaramillo, entonces que estaba en el Ministerio de Defensa, parece que era viceministro, él fue el que tuvo, digamos, estuvo ahí y yo creo que Sergio Jaramillo tiene mucho que decir al respecto. Pero creo que son miles de páginas que hubiera sido bastante difícil escribir pues No, no, en un par pero de horas, ¿cierto? claro, claro, no, no, y yo no estoy insinuando en ningún momento que Sergio hubiera, pues además yo conozco personalmente a Sergio, yo sé el tipo de funcionario que es él, sino para saber por dónde estuvo esa cadena, cuál fue toda Pues entonces nos debes esa investigación periodística. sí, o sea, sobre todo hablar con Sergio Jaramillo, quisiera hablar con Sergio Jaramillo. Entonces, bueno, Y Abelardo. bueno, y Abelardo de la Espriella. A ver, el candidato Abelardo de la Espriella, pues el primer problema que yo le veo, pues es que nunca ha tenido experiencia de manejo del Estado. Segundo, pues que es un abogado, claro, hay algo que uno dice que es el derecho a la defensa. Eso es un derecho. O sea, todos tienen derecho a la defensa, pero es alguien que lleva años defendiendo delincuentes. Yo soy abogado, Ana, y nunca he ejercido, pero ser abogado penalista es una profesión honorable, respetable y legal. Y si uno de pronto hace muy bien o ejerce muy bien esa profesión, pues le toca eh, hacerlo con los más reputados. ¿Y quiénes son los más reputados? Los delincuentes más peligrosos y más temidos, ¿cierto? Y él defendió a esos delincuentes. Yo ahí siento que esa es una defensa fácil. Vuelvo y te digo, se cae como en las formas, más que, más que en argumentos materiales. Y te invito a eso, a que encontremos Te aquí valgo, también. te valgo entonces ese punto y te digo, defendió a David Murcia Guzmán, Sí, a DMG, que es tal vez la persona que en pirámides ha tumbado más gente en este país. Y Abelardo de la Espriella tumbó, engañó a David Murcia Guzmán. ¿Eso pero qué nos dice? eso está en contradicción porque él dice que inclusive le quedaron debiendo plata. ¿Cierto? Es casi Eh, que un careo que está en desarrollo, porque él dice, sí, efectivamente me entró esa plata, pero me quedaron debiendo otros 900 y punta. no sé, a mí, la verdad, yo, la palabra de Abelardo de la Espriella con respecto a esto que es, bueno, es la voz de un delincuente, que eso siempre ha sido pues la gran dicotomía, le voy a creer a los delincuentes o le voy a creer a la persona que no lo han cogido, pues que está en libertad. Siempre ha sido una dicotomía, pero Ah, David Murcia Guzmán, que ha sido el estafador más grande en la historia reciente en este país, dice que Abelardo de la Espriella lo tumbó con una plata. Ana, se me acaba de ocurrir una pregunta que tiene mucho que ver con Claudia López, porque tú dijiste que estabas tentada también a votar por la consulta de Claudia López. Yo le dije a Claudia en algún momento, Claudia,
yo quiero que me cuentes, porque me pareció que defendía muchas de las cosas de este gobierno. Tuvimos varias diferencias en ese episodio, pero le dije, hay una cosa muy grave y es el apoyo, o que se haya servido el apoyo de Daniel Quintero, que se robó a esta ciudad. Y yo sé que tú, y que sea el momento para agradecerte, lo hiciste una defensa cerrada de nuestra ciudad. ¿Qué opinas? Porque yo creo que de eso poco se ha hablado, de la utilización, digamos, por fines electorales. ¿Le sirve que Daniel Quintero esté ahí? Y de la protección a todos los delitos que cometió, que ha hecho este gobierno de Daniel Quintero. De Daniel Quintero y de Alex Flores y de Armando Benedetti, siendo Daniel Quintero de los más, digamos, que hay más pruebas en contra de él, porque él no ha sido condenado en juicio, pero es decir, es impresentable. Y que este señor No ha ahora, sido condenado en juicio porque los procesos no avanzan. exacto, porque no ha avanzado. Pero en estos días estaba yo pensando que tiene todo el sentido que AICO, que es la autoridad indígena de Colombia, le hayan dado el aval, porque él es un cacique electoral. O sea, Daniel Quintero es un cacique electoral nuevo que la gente no ha aprendido la lección, que es un experto en coger votos, un pescavotos donde sea y de pegarse de todas las maquinarias posibles, por ejemplo, como lo hizo para quedar de alcalde de Medellín, que fue con toda la maquinaria de Luis Pérez Gutiérrez, y ahora con Gustavo Petro, y que Gustavo Petro haya apoyado a Daniel Quintero o ¿Y tú Alex Flores, que es como su prolongación, digamos, su prolongación menos elaborada, porque Alex Flores lo hace todo mal naturalmente, ¿cierto? Digamos, Daniel Quintero tiene como cierto cuidado de que no cierto lo decoro? no, no es decoro, sino como cierta malicia, ahí sí, malicia indígena, lo que le Ah, llaman por eso le dieron la aval de laico. sí, malicia indígena, en el peor sentido de la palabra, pues como y con todo el sentido tan perverso que tiene ese dicho, pero es de hacer las cosas por debajo, mientras que Alex Flores es, yo voy, insulto a la policía borracho y no me va a pasar nada. eh, Pido perdón. sí, exacto, y eso ya se va solucionando así y está investigado por la Corte Suprema de Justicia y está en una lista cerrada, que es que eso es lo que me parece a mí. Claro, uno entiende las listas cerradas y el sentido de dar oportunidades, por ejemplo, a las mujeres, a ciertos grupos invisibilizados y que los jalen con listas cerradas. Pero esto sí me parece una perversidad meter unas personas con investigaciones como las que tiene la Corte de Justicia, Corte Iván Cepeda Suprema. representa el Pacto Histórico, ¿cierto? Sí, Iván Cepeda también ¿tú crees debería decir algo sobre eso? ¿Tú crees que rechazaría el apoyo de Daniel Quintero y Iván Cepeda en el eventual caso de que avance? pues es que yo se lo pregunté al aire en Blue Radio. Yo se lo pregunté al aire. ¿Y qué te respondió? Y me dijo que hasta que no estuviera condenado, que él tenía el beneficio, que tenía el beneficio de la duda, cuando hace 4 años todo el tiempo dijeron que no aceptaban que Rodolfo Hernández estuviera de candidato en segunda, que por los escándalos de corrupción. Entonces, a ver, si hace, Es el rasero de la conveniencia. si hace 4 años dijeron que no a Rodolfo Hernández por corrupción, entonces, ¿por qué ahora a Daniel Quintero sí? ¿Por qué a uno no y ahora a otro sí? Bueno, y una pregunta que te había quedado debiendo, pero al principio, pero voy a empezar con algo picante. ¿Estamos mejor hoy o al terminar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Yo creo que estamos mejor hoy. Te voy a decir por qué. Porque hoy estamos con la conciencia de que hay otras voces que no habían sido escuchadas y que la izquierda tiene una fuerza y que hay unas voces que tenían que ser escuchadas y que necesitaban un espacio político y que Gustavo Petro lo ha hecho muy mal, sí, me parece que este gobierno lo ha hecho muy mal, pero que vimos que había unas voces que no habían sido reconocidas y que están en ese proceso de construcción y eso me parece A mí muy hay gente que importante. me pide que por favor diga algo bueno de este gobierno y yo no he podido encontrarlo, pero hoy te voy a reconocer ese punto. Digamos que el punto de visibilizar a lo que somos como nación es un punto importante. Yo no sé si atribuírselo a él o a sus estrategas, pero digamos que ese me parece un punto valioso. Y me refería a una cantidad de políticas que tienen mucho que ver con la izquierda o con la izquierda liberal, ¿cierto? Que fueron la ley 100, todo el tema de seguridad social, de pensiones, de salud universal, que a pesar de que es concebido perdón, como un mandatario de derecha, con fuerza, que enarbola las banderas de la seguridad, yo creo que dejó unos legados, eh, digamos, casi que después de los de López Pumarejo, muy similares en avances sociales.
Los acuerdos de La Habana no hubieran sido posible si y sin la acción militar previa de Álvaro Uribe. No hubiera sido posible, porque unos diálogos, y que ese es el problema que tenemos ahora, usted cuando está dialogando con un opuesto, cuando usted está en un campo de batalla y quiere doblegar al enemigo para una negociación, usted tiene que primero doblegarlo Pero ¿no militarmente. crees que nos faltaba empujar otro poquito antes de mirar el reloj a ver si alcanzábamos a firmar la paz? ¿No crees que hubo un anticipo político que nos ha costado mucho como sociedad de pronto por parte del gobierno de Juan No, Manuel Santos? Era el no. momento. Sí, yo creo que era el momento y creo que Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle Lombana y las personas que estuvieron en el equipo de negociación, eh, em, Juanita Gobertus, María Paulina Riveros, pues las mujeres que estuvieron, hicieron un trabajo muy importante, que hay disidencias, sí hay disidencias, no hay proceso de paz, ningún proceso de paz en el mundo que no tenga disidencias. Y el proceso de paz de La Habana en Colombia es de los que menos disidencias tiene, de las que más bajas disidencias tiene. ¿Que son letales? Sí, Yo son quería letales. cerrar de la manera más armónica porque ya iba a llegar al bloque personal, pero es que me acabas de hacer acordar de algo y es esa defensa cerrada en lo que dijo Iván Cepeda, que era un entrampamiento de Santrich, de Iván Márquez, que dio lugar a lo que hoy es la segunda Marquetalia, donde ya está aprobado inclusive por la Fiscalía, donde no han avanzado los procesos contra Daniel Quintero, contra el hijo de Petro, donde ya se ha aprobado que esa segunda Marquetalia y parece que desde Venezuela es que llegaron los dineros para el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Hay una pregunta pendiente también ahí para Iván Cepeda, ¿o no? A ver, esto del entrampamiento de Jesús Santrich, a ver, y yo quiero empezar por esa teoría del entrampamiento con la cual yo estoy parcialmente de acuerdo, porque ahí detrás está Néstor Humberto Martínez, y Néstor Humberto Martínez es de las personas que más daño le ha hecho a este país en todo sentido. Y eso del entrampamiento que tiene que ver con la respuesta de una persona como Jesús Santrich y con la desconfianza, despertar desconfianza, creo que eso fue una perversidad. Claro, es perverso la respuesta fue perversa, porque si es una trampa, pues si a ti te ponen una trampa y tú tienes la fuerza para decir, no, yo no voy a caer en esta trampa, pues no lo haces. Pero la trampa sí se le puso. Ahí hubo una trampa. Es como la fotomulta, Exactamente, exactamente. Es una como, prueba preconstituida que algunos no la toman como legales, pero no deja de ser una prueba pues, de un delito, ¿cierto? entonces, por supuesto, yo no estoy justificando a Jesús Santrich. O sea, una trampa de esas, uno no cae en eso. Pero que se puso una trampa, sí se puso una trampa. Eh, y ya pasó todo lo que pasó. Y las disidencias, si me preguntas si hay lugar a dialogar con ellas, yo digo que no. Ya se les dio una oportunidad, ahí ya no queda sino el sometimiento. Yo, Sí, yo creo que si se abre esa, abrir más oportunidades, no, es como cerrarle oportunidades a los ciudadanos que cumplimos con los no, derechos, que nos levantamos a trabajar, ¿cierto? Yo no, creo no, que a no. esos son los que hay que darle oportunidades. Sí, los acuerdos hay que honrarlos. Y además, las disidencias, además de todo lo que le han hecho a toda la ciudadanía, han emprendido una cacería de los firmantes que es horrible, porque es que parte de todos los firmantes que han matado de las FARC es por cuenta de otros actores violentos, que entre ellos están las disidencias de las FARC. Entonces, yo creo que ese grupo, incluso con el ELN, yo creo que el ELN ya mostró clarísimamente que no le interesa la paz. O sea, ya no se trataba de gobiernos de derecha, con Gustavo Petro tampoco les interesó, o el ELN no tiene ningún interés Es una de guerra de paz. posiciones, No, no es una guerra de oposiciones, es una protección del narcotráfico. pero es una guerra de posiciones basadas en un negocio. Ah, ok, exacto, sí, es la protección de un negocio. Están protegiendo un negocio y ya, que ahí se puede poner, que hay mucha gente que puede ver ahí una intención política, no, ahí lo que es la protección de un negocio. Y te pongo la comparación, es como me parece a mí Donald Trump. Donald Trump lo que está haciendo es protegiendo negocios. O sea, hay gente que lo puede ver desde la parte Desde política, la como geopolítica desde la geopolítica, yo creo que él está protegiendo negocios. Y yo creo que las disidencias de las FARC, el ELN, y el clan del están Golfo. y el Clan del Golfo desde el paramilitarismo, Pero es un gran británico. actor pues Exacto, de la esos paz 3 total. actores están protegiendo su negocio. Bueno, Ana, ¿qué te da esperanza hoy en este país? Que somos un país democrático, que hay libertad de prensa,
que estamos conversando y estamos aquí tranquilos y que yo espero que muchas personas puedan tener este tipo de conversaciones tranquilas. Este es un país donde hay Y democracia. exponer argumentos en la diferencia. Yo creo que le da a la gente muchas luces y mucha capacidad de tomar también decisiones, ¿cierto? Pues se sienten un poquito como es un incentivo a la autonomía y Sí, a poder decidir libremente sobre yo qué prefiero de lo que me gustó más lo que dice Ana Cristina, me gustó más lo que dice Felipe. sí, tienes razón. Y además que el hecho de que si mañana tú y yo queremos ir a protestar, no nos van a meter a la cárcel por protestar. Podemos protestar. Si mañana queremos salir a votar, tú puedes salir a votar con libertad y yo puedo salir a votar con libertad. Yo como periodista puedo hablar con libertad y tú con este podcast podemos publicar esta conversación con libertad. Y eso es fundamental, que se están respetando, a pesar de todo lo que se dijo, pues mira que no ha habido expropiaciones, se han respetado libertades. Sé que dentro de la ideología o dentro de las limitaciones han pasado cosas que para muchos no son satisfactorias, pero todavía vivimos en una democracia. Pero te lo digo de corazón, Ana, a mí eso es de pronto lo que más susto me da un gobierno de Iván Cepeda, que no sé si estas libertades que solamente se valoran cuando se pierdan las podremos mantener. Y Ana, yo, perdón, antes de despedir, eso es lo que más susto me da de Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es tal vez el abogado, tal vez no, porque eso lo tengo documentado con la FLIP, que más ha perseguido periodistas. No solamente, desde, digamos, desde lo penal, sino también desde lo civil, porque él también le montó a un proceso a Cecilia Orozco civil por millones, como 45 millones de pesos. Entonces, la libertad de prensa con Abelardo de la Espriella estaría en riesgo. Y eso también me parece importante decirlo. ¿hay algo en lo que hayas cambiado de opinión recientemente? Que lo recuerdes. Algo en lo que yo haya cambiado de opinión, mm, frente a la posibilidad, digamos, a lo largo de este gobierno, yo tenía la confianza de que Gustavo Petro iba a escoger un buen equipo. Y lo que he visto es que no es capaz de escoger un buen equipo. Hay buenos funcionarios, hay muy buenos funcionarios, pero son muy pocos. Por ejemplo, Alejandra Miller es una gran funcionaria. El actual ministro de Justicia nuevo, que no va a poder hacer nada porque le quedan 6 meses, el profesor Jorge Iván Cuervo es un gran ministro, como lo fue Néstor Osuna, que Néstor Osuna es un gran profesor, pero no les da suficiente poder para poder Eso es una característica importante del liderazgo, saberse acompañar. saberse acompañar y darle brillo a esas otras personas, Y, sino de- que todo el brillo esté en uno. Un y, buen líder que sabe distribuir el brillo y la y luz. de pronto dar ejemplo. De pronto por eso no han llegado tampoco esas grandes personas. Un libro que te haya marcado. Un libro que me haya marcado, El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, porque fue el primer libro, me lo leí a los 14 años y yo dije, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, despertarme, acostarme, estar pegada de un libro todo el día y no dejar de leer. Y una canción que te acompañe. Una canción que yo amo es una canción de YouTube que se llama Who's Gonna Ride Your Wild Horses? ¿Quién No va a la conozco. conducir tus caballos salvajes? Esa canción me parece hermosa. Bueno, y para que ya si nos despidamos, te agradezco mucho, Ana, por estar aquí con nosotros. ¿Qué frase le quieres dejar a la gente que nos está viendo y que está a puertas? Esto sale esta semana, este episodio, pocos días antes de elecciones. ¿Qué frase les quisieras dejar a las personas que nos están viendo o escuchando? Mm. Quiero que todos celebremos que estamos en una democracia, que podemos ir libres a las urnas, que podemos votar en libertad y que ojalá lo hagamos con conciencia por la persona que queramos, por cualquier persona que esté en ese tarjetón y sin presiones. Y aquí sí, la parte mía, ojalá votemos por mujeres, por quien sea, por quien ustedes quieran, pero recordemos que hay mujeres, mujeres con muy buenas propuestas, entonces tengamos a esas mujeres en la mira, tanto para Senado, Cámara, en el tarjetón de consultas. Miremos con detenimiento las propuestas de las mujeres. Bueno, Ana, muchas gracias.